Las últimas cenas se parecían tanto entre sí que ya no podía recordar qué habían comido la noche anterior. Todo sabía a lo mismo, a distancia, a rutina, a un esfuerzo silencioso por mantener lo que ya no estaba. Él llegaba, se quitaba los zapatos, saludaba con un beso en la frente y se sentaba frente al televisor como si no hubiera nadie más en la casa. Ella ponía la mesa como siempre, con ese cuidado casi ritual que solía hacerla sentir útil, amada, parte de algo. Pero ahora solo servía 2 platos que quedaban medio llenos. Los cubiertos no hacían ruido, porque no había conversaciones, no había carcajadas, ni quejas, ni siquiera discusiones. Solo ese silencio que se iba estirando hasta comerse todo. Al principio lo justificaba. Está cansado, tuvo un mal día, se le pasará. Pero lo que no se pasaba era ese hueco frío que se quedaba en el pecho después de cada noche. A veces se sorprendía intentando recordar cuándo fue la última vez que le dijo «te amo». No porque no quisiera acordarse, sino porque había sonado tan mecánico, tan apagado, como si en vez de una declaración hubiera sido una despedida disfrazada. Algo dentro de ella había empezado a apagarse también. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió en los huesos. Ese «te amo» no era una promesa, era un cierre silencioso. Y sin embargo, ella seguía ahí, sosteniendo la casa, recordando cumpleaños, proponiendo vacaciones, haciendo listas con los sueños de ambos que solo ella parecía alimentar. Planeaba remodelar la cocina, juntar para un viaje a Salta, hacer un curso de pastelería. Él solo asentía, como si ya no habitara ese futuro, como si lo viera desde lejos, sabiendo que no iba a quedarse. Pero ella no lo veía venir. Nunca creyó que el amor se fuera así, sin hacer ruido, hasta que un día simplemente no volvió. El día que no volvió, nada parecía fuera de lugar. El auto seguía estacionado en el mismo sitio, las llaves colgadas junto a la puerta, el celular encima de la cómoda, descargado. Era martes, y se había ido en la mañana con una excusa cualquiera. Salgo un rato, vuelvo para almorzar, pero el almuerzo se enfrió, y la tarde se hizo noche. Ella llamó 1, 2, 10 veces. Pensó en un accidente, en un robo, en 1000 catástrofes posibles. Caminaba por la casa como si pudiera encontrarlo en algún rincón, como si hubiera dejado una pista, algo. Nada, ni una nota, ni un mensaje, ni una señal. Solo el vacío, enorme y brutal. Esa primera noche no durmió. Se sentó en el sillón con la luz encendida, mirando hacia la puerta como si eso pudiera traerlo de regreso. Cada ruido la hacía saltar. Cada sombra era una esperanza. Los días siguientes fueron un infierno de preguntas sin respuestas. Denunció su desaparición, pegó fotos en postes de luz, fue a comisarías, hospitales, clínicas. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. El celular seguía apagado, sus redes sociales vacías. Ella vivía entre la angustia de pensar que algo malo le había pasado y la sospecha amarga de que tal vez simplemente se había ido. La familia de él tampoco sabía nada, o eso decían. Y mientras el mundo seguía girando, ella se quedaba atrapada en un mismo día, repitiendo mentalmente cada conversación, cada gesto, buscando indicios, revisando su ropa, sus papeles, sus correos. Todo estaba igual, demasiado igual, como si se hubiera esfumado con una precisión que dolía, como si hubiese planeado cada detalle para desaparecer sin dejar huellas. Pasaron semanas, luego meses, y cada día era una mezcla de esperanza y desgaste. La gente empezó a sugerirle que siguiera con su vida, como si eso fuera tan simple, como si se pudiera seguir con la vida cuando una parte de ella se había congelado. Dormía poco, y siempre con la lámpara encendida, por si acaso él volvía en la madrugada, tocaba la puerta, pedía disculpas. Nunca pasó. Empezó a decirle a la gente que estaba lidiando con todo.
aunque por dentro se deshacía. La miraban con pena, algunos con incredulidad. Nadie entendía cómo se podía desaparecer así, de un día para el otro. Nadie sabía cómo era despertarse cada mañana con el corazón apretado por una ausencia que no se podía nombrar. No era viuda, no era divorciada, no era abandonada oficialmente, pero estaba sola. Hubo días en los que creyó volverse loca. Juraría haberlo visto cruzando la calle, bajando de un colectivo, entrando a un negocio. Corría tras esos fantasmas con la esperanza desesperada de que fuera él. Pero nunca era. Solo hombres parecidos o ilusiones creadas por su propio dolor. Cuando por fin aceptó que quizás él no iba a volver y que tampoco iba a tener una explicación, sintió un tipo de vacío nuevo, más frío, más real. Era como si el mundo le estuviera diciendo: ya está, te tocó a vos esta historia. Nadie merecía eso, pero ahí estaba ella, buscando fuerzas donde antes solo había espera. De a poco, muy de a poco, empezó a soltar la idea de que necesitaba respuestas para seguir, porque tal vez nunca iba a tenerlas, y aún así tenía que vivir. Lo primero que hizo fue buscar ayuda, no por valentía, sino porque ya no podía sola. Empezó terapia sin saber qué decir. Solo se sentó, lloró y dijo: no entiendo nada. Y con eso fue suficiente para empezar. Semana tras semana fue desenterrando cosas que había guardado muy hondo. La costumbre de minimizar su tristeza, de ponerse en segundo lugar, de justificar lo injustificable. La psicóloga le preguntó una vez: ¿y vos? ¿Qué querés vos? Esa pregunta le quedó dando vueltas en la cabeza más de una noche, porque nunca lo había pensado así. Siempre había girado alrededor de los demás, su marido, su familia, sus amigas. Ella era la que sostenía, la que arreglaba, la que ponía el cuerpo, pero ahora no tenía a quien sostener, y ese espacio la obligó a mirarse, a redescubrirse. Volvió a pintar. Había dejado los pinceles guardados en una caja, junto con otras cosas que solía amar antes de ser la esposa de. Los sacó sin saber si aún sabía usarlos, pero en cada trazo fue encontrando una parte de sí que creía perdida. Pintaba por las noches, en silencio, con música baja. No mostraba nada a nadie. Era solo para ella. También empezó a salir a caminar. Al principio eran vueltas cortas a la manzana con los hombros tensos y la mirada baja. Después se animó a cruzar al parque, a sentarse en un banco, a mirar cómo pasaba la vida sin ella. A veces lloraba en silencio, a veces solo respiraba. Pero era suyo ese tiempo. Y poco a poco la soledad empezó a sentirse menos como castigo y más como un espacio sagrado donde nadie podía herirla. Una tarde, sin pensarlo demasiado, agarró todas las fotos que tenían juntos y las guardó en una caja. No las rompió. No podía aún, pero tampoco quería verlas más. Las fotos sonrientes dolían como cuchillos. También sacó el anillo, ese que llevaba puesto incluso después de su desaparición, como si aún representara algo. Lo miró largo rato, no por nostalgia, sino por bronca. ¿Cuántas veces me mentiste mientras lo llevabas puesto?, pensó. Lo puso en la misma caja. Cerró todo con cinta y la subió al altillo, donde no pudiera alcanzarla con facilidad. Como si sellar esa caja fuera una forma de decir: esto ya no me define. También bloqueó números, eliminó contactos, se deshizo de cualquier cosa que la atara al pasado, y con cada gesto, aunque pequeño, fue marcando una frontera nueva. Si alguien le preguntaba por él, pocos lo hacían ya, decía simplemente: se fue. No daba detalles, no porque no los tuviera, sino porque había aprendido a protegerse. Había dejado de necesitar justificar su dolor. Si tenía hijos, jamás les habló mal de su padre, pero tampoco inventó cuentos. Solo dijo que tuvo que irse y que ellos estaban a salvo, que mamá estaba bien, aunque eso no fuera del todo cierto todavía. No los involucró en el duelo. Esa herida era suya, y no pensaba repartirla.
Empezó a crear nuevas rutinas, desayunos tranquilos, música suave, tardes de juegos o tareas compartidas. Y aunque había momentos en los que el silencio volvía a pesar, ya no la ahogaba. Aprendió a vivir con él, a escucharse, a estar con ella misma sin romperse. Era un inicio, un paso, una forma de decir, sigo acá. El tiempo siguió pasando, y ella ya no esperaba noticias. Había dejado de revisar el buzón con ansiedad, de abrir el celular con esperanza. Ya no pensaba en él cada minuto. Solo a veces, cuando un aroma, una canción o una frase suelta lo traían de vuelta sin permiso. Pero incluso en esos momentos no dolía igual. Había cambiado. Ya no era la mujer que se arrastraba buscando respuestas. Era otra, más callada, sí, pero también más firme. Empezó a tomar decisiones desde otro lugar. Vendió cosas que él había dejado atrás. Cambió los muebles del comedor. Pintó una de las paredes de su cuarto de un color que a él no le gustaba. Cosas pequeñas pero necesarias. Porque aunque él no estuviera, su ausencia seguía ocupando espacio. Y ella había decidido recuperarlo. 8 años pasaron así. 8 años en los que la vida fue tomando otras formas. No fáciles, pero propias. Volvió a trabajar en lo suyo, se rodeó de pocas personas, las que sí valían, y aprendió a reír de nuevo. No buscó pareja, no porque le cerrara las puertas al amor, sino porque primero quiso reencontrarse con ella misma. A veces pensaba que quizás él había muerto. Otras veces que estaba en otro país, pero siempre terminaba diciéndose lo mismo. Ya no importa. Y era verdad. No importaba. Hasta que un día, sin aviso, él volvió. Apareció de golpe, como si hubiera salido de una pesadilla antigua para volver a respirar el mismo aire que ella. Tocó la puerta con una bolsa en la mano y una mujer embarazada al lado, y dijo, sin un rastro de vergüenza, «Vengo a pedir el divorcio. Estoy en paz». Por un segundo, ella no entendió. Se quedó paralizada mirando esa escena como si fuera una broma de mal gusto. 8 años, 8 malditos años sin una palabra, y volvía así, de la mano de otra, con una panza a punto de estallar, hablando de paz. No gritó, no lloró, solo sintió que algo dentro de su estómago se retorcía, como si el cuerpo recordara todo el dolor acumulado. «¿Dónde estuviste?», preguntó con la voz seca, mirando fijamente a ese hombre que alguna vez amó. Él bajó la mirada. Balbuceó algo sobre haber tenido miedo, sobre no saber cómo enfrentar la situación, sobre haberse perdido a sí mismo. Palabras vacías, tardías, inútiles. Ella no quería explicaciones. Quería entender por qué él había creído que desaparecer era una opción. ¿Y por qué tenía el descaro de volver como si nada? La mujer embarazada ni siquiera hablaba. Se quedaba detrás de él, incómoda, quizás avergonzada, quizás igual de perdida. Él seguía con ese discurso ensayado, diciendo que era lo mejor, que ahora estaba bien, que solo necesitaban formalizar las cosas. Ella lo miró, y por primera vez no sintió amor, ni odio, ni siquiera rabia. Sintió lástima, porque ese hombre no había cambiado. Seguía huyendo, seguía eligiendo el silencio cuando debía enfrentar las consecuencias. «¿Vos sabés lo que me hiciste?», murmuró ella, casi sin aire. Y él no respondió, porque no tenía cómo, porque nada que dijera podía justificar 8 años de abandono. Ella cerró la puerta sin decir más, porque no era el momento de pelear, era el momento de empezar a cerrar. De verdad, esa noche no durmió, no por dolor, sino por una mezcla extraña de rabia, incredulidad y alivio. Sí, alivio, porque ahora sabía, porque ya no era una historia inconclusa flotando en el aire, ya no había misterio, solo hechos, crueles, duros, pero reales, y con lo real se puede trabajar. Se levantó temprano, se duchó en silencio, miró su reflejo en el espejo del baño y sin pensarlo 2 veces, agarró el celular y pidió turno en la peluquería. «Quiero cortarlo todo», dijo apenas entró.
No explicó nada. La estilista solo asintió. Y cada mechón que caía al suelo era un peso menos. Salió con el pelo corto, con el cuello libre, con una cara que no reconocía, pero le gustaba. Era como si por fin se viera a sí misma de nuevo. Sin él, sin pasado, sin sombra. Después fue al río, no por drama, sino porque lo sintió necesario. Sacó el anillo de la caja, ese que había guardado hace años. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, lo miró con una mezcla de rabia y compasión, y luego lo tiró con fuerza al agua. No lloró, solo lo miró hundirse. Se quedó un rato ahí, respirando hondo. Luego se tomó una selfie, sonriendo. No era una sonrisa grande ni perfecta, pero era suya. La subió a sus redes, sin texto, sin etiquetas. No necesitaba decir nada. Quien tenía que entender, entendería. Volvió a casa caminando lento, liviana. Algo había cambiado. Algo dentro suyo se había cerrado con un clic silencioso, como una puerta que ya no piensa volver a abrir. Esa misma semana lo bloqueó de todos lados. WhatsApp, llamadas, redes. No respondió más mensajes. No atendió más timbres. Ya no había nada que hablar. Llamó al abogado y canceló todo. Mándele los papeles por su cuenta. Yo no me voy a sentar frente a él, dijo firme, y colgó. A algunos les pareció radical, a otros valiente. A ella le pareció justo. Ya había pasado suficiente tiempo sintiéndose invisible. Ahora le tocaba protegerse. No iba a darle más espacio, ni para explicaciones, ni para disculpas, ni para despedidas. En la reunión familiar del domingo, mientras todos hablaban de política o fútbol, ella pidió la palabra. Y habló. Dijo que había cerrado un ciclo, que estaba bien, que tenía planes nuevos. Nadie preguntó por él. Nadie lo nombró. Y eso fue un alivio enorme, como si todos entendieran por fin que su vida ya no giraba en torno a esa historia rota. Esa noche decoró su habitación, puso nuevas cortinas, cambió la ubicación de la cama, sacó fotos viejas y colgó frases que la hacían sentir bien. Pequeños detalles, pero cada uno era un gesto de reafirmación. También se anotó en clases de yoga. Le costaba al principio. Su cuerpo estaba rígido, su mente inquieta, pero se aferró a esa hora como si fuera un salvavidas. Era su espacio, su momento. Empezó a armar listas de cosas que quería hacer sola, cosas simples, ir al cine sin compañía, desayunar en una cafetería nueva, hacer un viaje corto con mochila y auriculares. La primera de la lista fue viajar. ¿A dónde? No sabía, pero lo haría, porque ahora sí, por fin, sentía que tenía permiso, no de los demás, de ella misma, para vivir, para elegir, para reír sin miedo. Y empezó a cumplir esas pequeñas promesas. Un día se sentó en una plaza, sola, con un libro que hacía años no abría. Otro día caminó sin rumbo por calles nuevas, descubriendo lugares que siempre habían estado ahí, pero que nunca había visto. Se permitió comprar flores para su mesa, no para decorar, sino porque le gustaban, y cuando salía con amigas ya no hablaba de él, no porque lo negara, sino porque había dejado de ocupar el centro de su vida. Se reía sin culpa, sin ese nudo en el pecho que la acompañó durante tanto tiempo. En una de esas salidas alguien le dijo: «Estás distinta, más liviana». Ella solo sonrió. No hacía falta explicar. No todos sabían lo que era reconstruirse desde la nada, pero ella sí. Una mañana, mientras se miraba en el espejo antes de salir, se dio cuenta de algo. Ya no se preguntaba qué le había faltado, qué hizo mal, por qué no fue suficiente. Esa duda la había desgastado por años, pero ahora ya no importaba, porque había entendido que el problema nunca fue ella. Y con esa certeza se abrazó, literalmente. Se abrazó frente al espejo con los ojos húmedos y dijo en voz baja: «Estoy orgullosa de vos». Nadie la escuchó, pero fue uno de los momentos más poderosos de su vida, porque por primera vez en mucho tiempo no necesitaba la validación de nadie.
No necesitaba que nadie le dijera que estaba bien. Ella lo sabía, y con eso le alcanzaba. Lo que no esperaba era volver a verlo, 8 años después de su desaparición, meses después de su reaparición brutal. Un día cualquiera, mientras hacía las compras en el supermercado, dobló por el pasillo de los cereales y ahí estaba él, solo, con una bolsa en la mano y la misma cara de siempre, pero más cansado, más vacío. El corazón le dio un vuelco, sí, pero no fue miedo, ni dolor, fue sorpresa, como cuando ves algo que ya no te duele, pero te recuerda quién fuiste. Él la vio, se congeló, no supo qué hacer, ella tampoco dijo nada, solo lo miró y siguió caminando. Pasó por su lado sin apurar el paso, sin desviar la mirada, firme, tranquila, y justo cuando él reaccionó y murmuró un «esperá», ella ya estaba a metros de distancia. No iba a detenerse, no esta vez. Esa noche volvió a casa con una mezcla de emociones, no por él, sino por ella, por lo que había hecho, por cómo había reaccionado, porque en otro tiempo ese encuentro la habría desarmado, pero ahora no. Ahora se sintió fuerte, capaz, entera. Así que, sin pensarlo mucho, subió una foto a sus redes. No era una selfie, era una imagen sencilla, una ventana abierta con luz de mañana entrando, y escribió solo una frase: «Gracias por desaparecer. Me encontré». No necesitaba agregar nada más. El mensaje era claro, las reacciones no tardaron. Comentarios, mensajes privados, abrazos virtuales de mujeres que entendían perfectamente lo que había detrás de esas palabras. Él la vio. Lo supo, porque volvió a llamarla. Pero ella no contestó. Ya no había nada que decir. Esa noche apagó el celular. No porque quisiera huir del ruido, sino porque no lo necesitaba. Preparó una cena liviana. Encendió una vela en la mesa del comedor, una costumbre que había retomado para sí misma, y se sentó a comer tranquila, sin apuros. Después salió al balcón y plantó una flor nueva en una maceta vacía. No lo hizo pensando en simbolismos. Lo hizo porque sí, porque quería ver algo crecer, algo que dependiera solo de ella. Mientras removía la tierra con los dedos, pensó en todo lo que había vivido, y por primera vez en años no sintió pena, sintió orgullo, no por haber sobrevivido, sino por haber elegido no quedarse ahí, por haber tomado cada pedazo roto y convertirlo en algo más. En su cabeza no había una voz en off que narrara su transformación, pero si la hubiera habido, habría dicho algo así como: «No necesito explicaciones, la historia sigue, ahora es mía», porque así lo sentía, porque ya no buscaba cerrar círculos ajenos, ya no pedía disculpas por sanar a su manera, no necesitaba que nadie entendiera su proceso, era suyo, y punto. Esa noche durmió profundo, no soñó con él, no soñó con nada del pasado. Al día siguiente se despertó antes que el despertador, con el corazón liviano, como si algo finalmente se hubiera soltado, como si al fin pudiera respirar entera. Ya no había cuentas pendientes, ya no había espera, solo una mujer y su vida, sin fantasmas, sin silencios ajenos, solo ella, completa y libre. Los días que siguieron no fueron perfectos, pero sí distintos. Había una calma nueva en su rutina, el desayuno sabía mejor, la música sonaba más linda, los silencios ya no pesaban. Iba a sus clases de yoga con ganas, se reía con las equivocaciones y a veces salía del salón con lágrimas en los ojos, no de tristeza, de alivio, porque por fin había entendido que no tenía que cargar todo sola, que podía soltar, equivocarse, empezar de nuevo cuantas veces fuera necesario. Se había permitido ser humana, no fuerte todo el tiempo, y eso también era un tipo de libertad. Empezó a planear su primer viaje sola, no un viaje largo ni caro, solo un fin de semana para ella en un lugar tranquilo, un bolso, unos libros, una libreta vacía. Le bastaba con eso, no iba a buscar nada,
Solo quería estar, respirar lejos. Una tarde, mientras organizaba su placar, encontró una carta vieja. No era de él. Era una que ella misma se había escrito en terapia años atrás, cuando apenas podía sostenerse emocionalmente. La había guardado sin leerla, como un recordatorio de cuánto dolía todo. Ahora la abrió y leyó cosas que ya no reconocía. Frases como «no sé quién soy sin él» o «siento que estoy rota para siempre». Y lloró, no por tristeza, sino por ternura, por esa mujer que fue, por la que creyó que jamás iba a poder salir del pozo. Se abrazó con fuerza y decidió algo simple pero poderoso. Esa carta ya no la representaba, así que la rompió en pedacitos y los tiró al viento desde su ventana, como quien deja ir por fin un peso viejo, como quien sabe que ahora sí, ya está lista. Con el tiempo su rostro empezó a cambiar, no físicamente, sino en la forma en que se iluminaba. Tenía una mirada distinta, más calma, más profunda. Las personas que la conocían desde antes notaban el cambio. «Estás distinta», le decían, y ella solo asentía, porque no podía explicar lo que era reconstruirse después del abandono. No era solo sanar, era aprender a caminar con las cicatrices sin esconderlas. Era descubrirse capaz, deseable, entera, sin necesitar que nadie se lo confirmara. En uno de esos días se encontró en una cafetería riendo con amigas, una risa de verdad, de esas que sacuden el pecho. Y ahí, en medio de esa conversación liviana, pensó, esto también es vida, no perfecta, no de revista, pero real, y eso era suficiente. Había renunciado a buscar aprobación. Ya no quería gustarle a todos, ni encajar en moldes ajenos. Se vestía como le gustaba, hablaba con firmeza, decía que no sin culpa. Incluso había empezado a ayudar a otras mujeres, no desde un lugar de experta, sino desde su propia experiencia, en reuniones, en talleres, en grupos pequeños. Contaba su historia sin adornos, no por venganza, sino por verdad, porque sabía que muchas cargaban dolores parecidos en silencio. Y si su historia podía ayudar a una sola a salir de ese pozo, ya valía la pena. No buscaba fama ni reconocimiento. Solo quería que ninguna se sintiera tan sola como ella se sintió. Esa era su forma de devolver lo que había aprendido. Y también de seguir sanando, porque sanar no era olvidar, era transformar, y eso lo estaba haciendo cada día. Un sábado, después de su clase de yoga, decidió caminar hasta el centro. No tenía un motivo claro, solo quería moverse, mirar vitrinas, tomar un café sin apuros, y en una de esas esquinas, entre puestos de libros y artesanías, lo volvió a ver. Él estaba solo, sentado en una mesa, con una expresión perdida, como si la vida le hubiera pasado por encima. Esta vez él no la vio primero. Fue ella quien lo reconoció, y por un momento dudó en acercarse, pero no lo hizo. Lo observó apenas unos segundos, con una mezcla de lástima y distancia, y siguió caminando. Ya no había miedo, ya no había preguntas, solo certeza. Ella no pertenecía más a esa historia. Lo había amado, sí, lo había esperado, lo había perdonado en silencio, pero ahora era otra mujer, y él ya no tenía lugar en esa versión de ella. Esa noche volvió a escribir, algo que no hacía desde que todo empezó. No era una carta para él, era una carta para ella misma, una forma de cerrar otro ciclo. Escribió sobre lo que dolió, sobre lo que sobrevivió, sobre todo lo que tuvo que aprender a la fuerza. Pero también escribió sobre lo que construyó, una nueva vida, con errores, sí, pero suya. Al final, firmó con su nombre completo, no como madre, ni como esposa, ni como sobreviviente, solo como ella, la persona que había renacido de las ruinas sin necesidad de héroes. Esa carta no la guardó, la dejó sobre la mesa del living como testimonio.
porque era tiempo de empezar a escribir capítulos nuevos, y porque por fin entendía que no necesitaba un final feliz con nadie más. El verdadero final feliz era tenerse a sí misma, completa, decidida, libre. Desde entonces, cada día tenía un sabor diferente, no por magia, sino porque ella había cambiado la forma de mirar. Ya no buscaba señales de alerta en cada gesto, ni analizaba palabras esperando traiciones escondidas. Vivía más ligera. A veces se equivocaba, claro. A veces se frustraba. Pero ya no se castigaba por eso. Había aprendido a tratarse con cariño, a mirarse con respeto, a escucharse antes que a los demás. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, se miró en el espejo y pensó: si me hubiera visto hace unos años, no me reconocería. Y no era tristeza, era orgullo, porque a veces perderlo todo no es el final. Es el comienzo de algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Y no volvió a enamorarse. No aún, pero tampoco cerró esa puerta. Simplemente dejó de hacer del amor una meta, porque ahora sabía que el amor más importante era el que sentía por ella misma. Hacía cosas pequeñas todos los días que antes postergaba: cocinar algo nuevo, escribir en su libreta, poner música alta y bailar sola en la cocina. Esas cosas, que parecen insignificantes, eran sus anclas, sus formas de decirse: estoy acá, estoy viva. A veces, cuando pasaba por algún lugar que compartieron, sentía un leve nudo en el pecho, pero ya no dolía. Era solo un recuerdo más, una parte de su historia, no su condena, y con cada paso, con cada día, se reafirmaba más en lo que ya sabía. No era la misma mujer que él dejó atrás. Era mucho más. Un día cualquiera, en medio de una mañana tranquila, recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero el texto era inconfundible. Solo quería decirte que lo siento, por todo. No decía su nombre, pero no hacía falta. Supo de inmediato que era él. Tardó unos minutos en decidir qué hacer. Podría haber ignorado el mensaje. Podría haber respondido con rabia, con ironía, con dolor. Pero no hizo ninguna de esas cosas. Solo lo leyó una vez más. Y lo borró. No por desprecio, sino porque ya no tenía sentido. No necesitaba su perdón. No necesitaba nada de él. Ya había hecho su camino. Esa disculpa llegaba tarde, demasiado tarde. Y no iba a permitir que interrumpiera la paz que tanto le había costado construir. Después de borrar el mensaje, salió a caminar. El sol estaba tibio. El aire tenía ese olor a árboles recién regados, y ella sentía una liviandad que no recordaba haber sentido nunca. Se detuvo en una librería, compró una novela y un cuaderno nuevo. Ese día empezó a escribir algo diferente. No su historia, no sus heridas. Empezó a escribir sobre lo que venía: metas, deseos, lugares por conocer, cosas que aún no había vivido. Porque entendió que no importaba cuánto doliera el pasado, siempre había algo nuevo por delante. Y ella estaba lista. No como quien escapa, sino como quien elige. Como quien ya no necesita permiso para ser feliz. Como quien sabe, sin dudas, que ya no tiene nada que demostrar. Porque todo lo que había que demostrar, ya lo hizo. A sí misma. El día que firmó los papeles del divorcio, no sintió dolor. Tampoco alivio, sintió cierre, uno real, con firma, con punto final. Lo hizo en silencio, sin avisar a nadie, sin ceremonia. Fue sola, vestida con ropa cómoda, el cabello recogido, los labios apenas pintados. Lo firmó con la misma mano que una vez tembló al escribirle cartas de amor. Esta vez no temblaba. Esta vez era firme, decidida. Al salir, se detuvo en una esquina, respiró hondo y levantó la vista al cielo. No había aplausos, ni testigos, ni música de fondo. Solo ella y su paz. Guardó la copia del documento en su bolso y se fue a tomar un café. Se sentó junto a la ventana, pidió una media luna y miró pasar a la gente.
Nadie sabía que ese era uno de los días más importantes de su vida. Esa tarde volvió a casa con la sensación de haber cerrado la última puerta. Ya no quedaban hilos sueltos, no había más dudas, ni más cuentas pendientes. Puso música suave, se sirvió una copa de vino y se sentó en su rincón favorito del balcón. Observó cómo caía el sol, cómo cambiaban los colores del cielo. Pensó en todo lo que había vivido, en las veces que creyó que no iba a poder, en todas las versiones de ella misma que tuvo que dejar atrás para llegar hasta ahí. No era fácil, nunca lo fue, pero valía la pena, cada paso, cada lágrima, cada silencio, porque ahora sabía que la historia más importante que iba a contar era la suya, y nadie más iba a escribirla por ella. En una de sus clases de yoga, durante la relajación final, la profesora dijo una frase que le quedó resonando por días. A veces, crecer duele, pero quedarse duele más. Y ella lo supo con certeza. Había dolido crecer, había dolido dejar, soltar, elegir, pero dolía mucho más cuando se callaba, cuando se olvidaba de sí misma, cuando se esforzaba por sostener lo que ya no tenía sentido. Ahora, cada decisión era suya, cada elección tenía su sello, y no necesitaba explicárselo a nadie. Empezó a decir que no sin justificar, a decir que sí sin culpa. Se volvió su propia prioridad, no desde el ego, sino desde el amor propio, porque había entendido que quien no se elige a sí misma siempre terminará esperando que otros lo hagan. Una mañana, sin planearlo, encontró una antigua carpeta de dibujos. Eran cosas que había hecho años atrás, cuando apenas empezaba a soltar su dolor a través del arte. Los colores, las formas, todo hablaba de su proceso, de cómo fue reconstruyéndose desde la sombra. Decidió enmarcar uno, el que más la representaba, una figura femenina de pie en medio de una tormenta, pero firme, con los ojos cerrados y el rostro sereno. Lo colgó en el comedor, donde pudiera verlo todos los días. No para recordar el dolor, sino para celebrar la fuerza. Esa imagen se volvió su símbolo, su escudo, su recordatorio de que sobrevivir no era su mayor logro. Su mayor logro era haber aprendido a vivir de verdad, a su manera, en sus términos, sin permiso. El grupo de mujeres con el que compartía charlas, talleres y cafés la admiraba. Algunas lo decían abiertamente, otras lo dejaban entrever con gestos, con silencios llenos de respeto. Ella no se sentía un ejemplo, solo una más que había pasado por el fuego y había salido distinta, no mejor, no invencible, solo más consciente. A veces compartía detalles de su historia. No buscaba consuelo ni aplausos, solo quería que ninguna mujer creyera que el abandono era el final. Te juro que se puede volver a reír, decía, y cuando lo decía, sus ojos brillaban, porque lo sabía, porque había reído, había llorado también, claro, pero esa risa, esa que salía sin esfuerzo, era prueba suficiente de que el alma, cuando se le da espacio, encuentra la forma de sanar. En una reunión, una mujer le preguntó si había perdonado. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No lo sé, dijo. No sé si lo perdoné, pero ya no me duele, y eso, para mí, es suficiente. Y lo era, porque entendió que el perdón no siempre es un acto consciente. A veces es solo dejar de cargar, dejar de revivir, dejar de explicar. Ella no necesitaba cerrar con un abrazo ni con un «está todo bien». Cerró a su manera, con distancia, con límites, con decisiones, y eso le bastaba. Aprendió a respetar su proceso, a no forzar sentimientos, a no hacer lo que se esperaba, sino lo que realmente necesitaba, porque ya no vivía en función del otro, ya no construía desde la falta, ahora elegía desde la abundancia, desde lo que ella era, desde lo que merecía. Un día, en un paseo por una feria artesanal, encontró un pequeño colgante con una inscripción que la detuvo en seco.
Todo lo que necesitas ya está en vos. Lo compró sin dudar. No porque creyera en amuletos, sino porque esa frase resumía todo su camino. Lo colgó en su habitación, cerca del espejo, y cada mañana, al verlo, sonreía, porque era verdad. Ya no necesitaba promesas ajenas, ni presencias impuestas, ni palabras que llegaban tarde. Tenía lo que importaba: claridad, autonomía, calma. Incluso en los días malos, porque aún lo sabía, sabía volver a su centro. Sabía hablarse con paciencia, tratarse con ternura. Se había convertido en su propio refugio, y eso no se lo podía quitar nadie. La vida seguía, con sus cosas buenas, sus rutinas, sus imprevistos, pero ya no era una espera eterna, ni una sobrevivencia disfrazada de amor. Era vida real, vivida desde ella, sin pretensiones, sin máscaras. Una mañana, al ver su reflejo mientras se acomodaba el cabello, pensó: soy otra. No perfecta, no invulnerable, pero otra. Y no lo dijo con nostalgia, sino con orgullo, porque había renacido sin venganza, sin escándalos, sin necesidad de demostrar nada, solo con pasos firmes, silenciosos, que la llevaron lejos de todo lo que la rompió. Y ahora, desde ese lugar nuevo, podía mirar atrás sin que doliera. No porque olvidó, sino porque se transformó, porque entendió que no había vuelto a ser quien era. Había llegado a ser quien siempre debió ser. Una tarde se cruzó con la hermana de él en el supermercado. No se habían visto desde la desaparición. La mujer la miró con algo entre vergüenza y sorpresa. Se saludaron con un gesto educado, tenso, y por un instante hubo silencio. Luego, con voz baja, ella le dijo: nunca entendimos por qué hizo lo que hizo, pero siempre admiré tu fuerza. Y ella solo sonrió. No necesitaba más. No buscaba validación de esa familia que una vez la ignoró. Pero escuchar esas palabras, después de tanto silencio, fue como una caricia inesperada. Respondió con calma: cada uno hace lo que puede, yo también. Y siguió su camino, con dignidad, con la espalda erguida, porque ya no cargaba con vergüenza ajena. Ya no buscaba justicia en bocas que callaron. Su justicia era vivir en paz. Esa noche, sentada en su cama, recordó todos los momentos en que creyó que no iba a salir de ese pozo. Las noches sin dormir, las preguntas sin respuestas, las veces que deseó no sentir más. Y se permitió llorar, no por tristeza, por gratitud, por haber llegado hasta ahí, por haberse sostenido, por no haberse traicionado, por haber elegido reconstruirse sin depender de nadie. Era un llanto distinto, limpio, de esos que cierran heridas. Luego se secó el rostro, respiró hondo y se abrazó, porque entendía, de una vez por todas, que su historia no era una tragedia, era un renacimiento. Y ella era la prueba viva de que el amor propio no es un destino, es una decisión diaria, una elección consciente, y ya no había vuelta atrás. Decidió entonces hacer algo que había postergado durante años: escribir un libro, no sobre él, ni siquiera sobre la traición, sino sobre el proceso de volver a sí misma, de salir del abandono con dignidad, de reconstruirse sin aplausos. Escribía cada noche un poco, sin prisa, con honestidad. No buscaba fama ni editores, solo quería dejar un registro, algo que otras pudieran leer y decir: no estoy sola, porque si su dolor podía transformarse en guía, entonces había valido la pena. Cada página era una confesión silenciosa, pero también una declaración de poder. Escribir no la salvó, pero sí le dio forma a lo vivido, le dio sentido a cada paso, y le recordó que incluso en lo más oscuro siempre hubo una voz dentro suyo que no se apagó. Cuando terminó el primer borrador, no lloró, no celebró, simplemente se quedó en silencio. Miró las hojas impresas, las tocó con cuidado y sintió una paz profunda. Era su historia, su verdad, su triunfo.
Esa noche durmió con el manuscrito al lado de la cama, como si fuera un amuleto. Al día siguiente, caminó hasta una imprenta y mandó hacer una copia encuadernada. La guardó en su biblioteca, entre sus libros favoritos, no para mostrarlo, no para vanagloriarse, solo para recordarse, cada tanto, de lo que era capaz. Porque a veces, cuando la vida se quiebra, lo más valioso no es lo que se pierde, sino lo que uno encuentra en el camino de vuelta. Y ella había encontrado tanto, mucho más de lo que imaginó. Pasaron los meses y su vida se llenó de detalles nuevos. Había pequeñas rutinas que la hacían sonreír sin razón, regar sus plantas en la mañana, elegir qué música poner según su ánimo, anotar ideas sueltas en su cuaderno. Había aprendido a vivir sin urgencia, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Si alguien del pasado preguntaba por ella, la respuesta era simple: está bien, porque lo estaba. Más que bien, estaba en paz. A veces recibía mensajes de mujeres que habían leído su libro, aunque ella nunca lo había publicado oficialmente. Se fue compartiendo de mano en mano, como un secreto poderoso. Y esas palabras de otras, agradecidas, sorprendidas, conmovidas, eran todo lo que necesitaba, porque su historia, sin querer, se volvió espejo para muchas. Y eso, sin buscarlo, fue una forma hermosa de sanar. Una mañana nublada, mientras barría el balcón, recibió una última carta, sin remitente, pero la letra era inconfundible. Era de él. No la abrió enseguida. La dejó sobre la mesa, la miró durante horas. Cuando al fin la leyó, encontró lo de siempre: disculpas, explicaciones vagas, frases como «no supe cómo quedarme» o «ojalá pudiera volver el tiempo atrás». La cerró, la dobló con cuidado y la dejó en una caja, no por rencor, por respeto, porque había aprendido que algunas cosas no necesitan respuesta y porque ahora su energía no estaba en el pasado, estaba en ella, en su presente, en su calma, en lo que estaba por venir, porque todo lo demás ya no tenía espacio, ni poder, ni lugar en su vida. Esa misma tarde, con una taza de té en la mano y los pies descalzos sobre el piso del balcón, miró el cielo gris con una serenidad que nunca antes había sentido. No había ruido, ni ansiedad, ni pendientes. Solo ella, su casa, su historia. Plantó una nueva flor, una más, en una maceta vacía. Era un ritual sin nombre, pero lleno de sentido. Cada planta en su balcón contaba una parte de su camino. Esta, la última, era su símbolo de renacimiento. La llamó libertad en voz baja, como si al nombrarla sellara algo sagrado. Respiró hondo, cerró los ojos y sonrió. No necesitaba más, no esperaba nada, no le debía nada a nadie, porque después de tanto, por fin, todo era suyo. Y entonces, con ese gesto simple, cotidiano, silencioso, supo que la historia estaba completa, no perfecta, no sin cicatrices, pero completa. Ya no quedaban puertas abiertas ni voces pendientes, solo ella, firme, de pie, viviendo su verdad, porque había atravesado el abandono, la soledad, el olvido, y había vuelto más fuerte, más consciente, más suya. Y si alguna vez alguien preguntaba cómo lo logró, bastaría con decir: me eligió a mí, porque al final todo empezó ahí, en el momento en que dejó de esperar, en el instante exacto en que se miró al espejo y entendió que no necesitaba ser rescatada, solo necesitaba rescatarse a sí misma, y por fin pudo respirar.